Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado junto a la puerta, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio desde lejos a Abraham y a Lázaro junto a él y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, nos pone hoy la liturgia el Evangelio donde Jesús nos pone esta parábola del pobre Lázaro y el rico, que Jesús no le da nombre. La tradición, como se nos queda ahí un vacío, le ha puesto un nombre, pero no es el nombre que da el Señor. Y aquí vemos en esta parábola el camino de la salvación y el camino de la condenación. El camino de la salvación lo tenemos en el pobre Lázaro. Pero vean una cosa, Jesús no dice que se salva por ser pobre, sino que siendo pobre se salva. Y el rico
tampoco se condena por ser rico, sino por los vicios que tiene como rico. Vamos a ver entonces las virtudes del pobre que le llevan a la salvación. Había una vez un mendigo llamado Lázaro que estaba echado junto a la puerta de un rico, cubierto de llagas, con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Lo primero que aquí nos enseña es la paciencia que tiene en sufrir grandes dolores en la enfermedad por las llagas que tiene, sufriendo con gran conformidad con la voluntad de Dios. No dice que este rico se rebela contra el rico, se rebela contra la sociedad, se rebela contra Dios, sino que está allí llevando con paciencia el dolor de sus llagas, su enfermedad, sus sufrimientos. La primera enseñanza es: llevemos con paciencia las adversidades en la enfermedad, con los dolores y demás sufrimientos que nos trae a veces la consecuencia de una enfermedad. ¿Quién no está enfermo? Pues ciertamente, si no tenemos una cosa, tenemos otra. Cuanto más jóvenes, mejor nos sentimos. Conforme la edad va avanzando, como una vez un amigo, un médico, le digo, mire que me duele aquí, me duele allá, me dice, mire padre, a partir de los 40, no de los 40 grados de temperatura, sino de los 40 de edad, el día que te levantes, que te despiertes y no te duela nada, es porque estás muerto. Así es que ya saben. A partir de los 40, si no tienes algo, algo extraño te está pasando. Lo normal es que algo te duela. Pues lo primero que nos enseña este pobre Lázaro es que está cubierto de llagas, pero las sufre con paciencia y conformidad con la voluntad de Dios. No te rebeles cuando tienes una enfermedad, un dolor, un sufrimiento, un problema. No te pongas a luchar contra Dios, a quejarte, a protestar y todas esas cosas que a veces hay quien lo hacemos. Segundo, estaba el mendigo, el pobre, echado junto a la puerta del rico y no le daban. Sucedió que no le daban ni siquiera las migas que tiraban. Miren, para que entendamos esto de las migas, ¿saben qué es eso de las migas? Ustedes saben que en ese tiempo no tenían cubiertos, comían con la mano. Entonces ponían la bandeja y agarraban el pan, iban mojando o tomando y agarraban del plato, todos de un plato común, iban agarrando con la mano y se lo llevaban a la boca. Después que habían comido, agarraban una miga del pan y ahí se limpiaban los dedos y eso se lo echaban al perro. Entonces, las migas es después de limpiarse los dedos de haber estado tomando la comida, es lo que le echaban a los perritos. Los perritos estaban allí alrededor de la mesa esperando a que les tirasen algo. El pobre quería saciarse de las migas, de lo que se limpiaban y tiraban. Si se lo dieran a él, por lo menos comería algo, un poco de pan con algo de sabor de lo que ellos han comido. Y por eso quería saciarse de las migas que tiraban. Por eso es que ustedes no tiran las migas. Cuando se cae en la mesa, las migas al partir el pan, al mojar o lo que sea, después pues eso se recoge y se tira, pero no es mientras que comen. Esto es lo que significa que tiraban mientras que comían. Y el pobre quería eso y ni eso se lo daban. Lo segundo es la paciencia en padecer extrema pobreza.
no se rebela contra el rico, no empieza a maldecir, simplemente está esperando a ver si le dan algo, y ni siquiera eso le dan. Pide a la puerta del rico, ¿y por qué esperaba si le daban las migas o alguna cosa? Hoy nosotros tenemos la puerta, y cuando uno entra a su casa, cierra su puerta. Pero los judíos, en un banquete, no cerraban las puertas, y los invitados entraban a comer. Los que no eran invitados podían entrar y mirar. De tal manera que por eso en los banquetes, cuando invitaban a Jesús, Jesús se ponía en el lugar donde le ponían. Pero, por ejemplo, aquella mujer, la pecadora que entra, ¿y por qué entró? Porque la puerta estaba abierta y se podía entrar en la casa de otro sin necesidad de pedir permiso. Y entraban al banquete para mirar a ver quién había invitado y cómo daban el banquete. Y entonces se puso a los pies de Jesús a llorar, a regarles, y el que había invitado a Jesús empezó a criticar a Jesús, pero no criticó porque la mujer había entrado sin permiso, porque eso sí se podía hacer. El Lázaro estaba a la puerta abierta, él veía el banquete, pero estaba esperando a ver si le daban algo. Y ni siquiera las migas que tiraban a los perros se las daban a él. Por eso él veía cómo comían y cómo tiraban y que no se lo daban a él. Y no se rebela. Esa paciencia en sufrir la enfermedad, en padecer extrema necesidad y pobreza, es la virtud que le llevó a la salvación. Tercero, el pobre además dice: ni los criados, ni el rico, ni los invitados, nadie le daba, en gran desamparo. Una de las cosas que nos cuesta muchísimo y que a veces no sabemos llevar con virtud para nuestro bien y que nos hacen a muchos rebelarnos contra Dios, contra los demás, contra la familia y contra todo el mundo, es la soledad, el desamparo, el que nadie se ocupe de mí. Esto también lo llevó el pobre Lázaro con paciencia, y se estaba muriendo allá en la puerta del rico, pero él no maldice, él no empieza a hacer nada de protesta y de rebelión contra ello, sino que él seguía esperando en Dios que Dios le ayudaría. Y fíjense que no se compadece de él el rico, ni los invitados, ni siquiera los sirvientes, los criados del rico. ¿Quién se compadecía? Los perros que venían a lamerle las llagas. Esa humillación de ver que no se compadecen los seres humanos y que son los perros los que vienen a lamer las llagas y no tiene fuerza ni para echarlos, eso también es una gran humillación. También esto lo llevó con paciencia y esto fue lo que le ayudó a alcanzar la salvación. Esta gran lección es la que tenemos que sacar de aquí. El camino de la salvación es el camino de la paciencia en las cosas adversas que nos suceden, llevando en conformidad todo lo que Dios dispone. A cambio de esto, ¿qué tiene el pobre? Porque diríamos, es una vida bien desgraciada, ¿verdad? Pues ahora vean ustedes la segunda parte. Sucedió que murió el pobre. Y cuando se murió, dice Jesús, el mendigo, sucedió que el mendigo murió. Y primero, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Fíjese esto. Cuando uno se muere, tenemos al ángel de la guarda. Bastaría que el ángel de la guarda lo hubiera acompañado al cielo. El seno de Abraham es una forma de decir el cielo. En aquel entonces se llamaba así a los que iban al cielo para estar con Dios.
pues en ese momento era el seno de Abraham, hasta que Jesucristo abrió el cielo y todos entraron a la gloria con Jesús en el cielo. Pues no es que vino el ángel de la guarda que ya estaba a su lado, sino que Dios envió a los ángeles para recogerlo y lleno de gloria llevarlo hasta el cielo, al seno de Abraham. Segundo, en el seno de Abraham, en el cielo, junto a Abraham, lleno de gloria y de felicidad y placer. Ahora él tiene lo que no ha tenido acá. Allá le da Dios mucho más porque se lo da eterno. El rico, al fin y al cabo, lo tiene por un tiempo y cuando se muere, se le acaba todo. Al pobre, que ha vivido en paciencia y ha llevado en la conformidad con la voluntad de Dios, resignación y ofreciendo a Dios sus sufrimientos como expiación de sus pecados y aceptando todo eso para su santificación, ahora Dios le da el premio de todo su sufrimiento, de sus penas, de su paciencia, de su virtud, la gloria del cielo. Además, fíjense, ¿qué es lo que tiene el pobre a cambio de esos sufrimientos? Tiene la amistad de Jesucristo. Jesucristo habla de él como de un amigo y habla con su nombre y dice la gloria que le da y cómo en el cielo está con los amigos de él. El recuerdo perpetuo de su nombre y de sus virtudes nos lo puso Jesús en el Evangelio, lo nombró con su nombre para que todos tuviésemos un ejemplo al que imitar. Se ha convertido en modelo para todos. Por otra parte, tenemos el camino de la condenación. ¿Cuál es el camino de la condenación? Ahí lo tenemos representado en el rico. ¿Cómo se llamaba el rico? La tradición, es decir, cuando los primeros cristianos predicaban, para que la gente se les quedara más grabado, le pusieron un nombre, para que no se confunda con otros ricos que también salen en el Evangelio. Y le pusieron el nombre de Epulón. Y así decían, mira, acuérdate del rico Epulón. Y ya con decir eso ya uno se acordaba de toda la historia, porque le habían puesto nombre. Pero Jesús no lo nombró. Eso no está en el Evangelio, Jesús no lo dijo. Pero bueno, el camino de la condenación para él fue, lo primero, la gran soberbia. Aquel hombre banqueteaba. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. El banquetear, vestido de púrpura y de lino, ropa fina, ropa agradable, de púrpura con colores bellos, y además banqueteando allá en una mesa, comiendo espléndidamente y lleno de riqueza con sus criados y sirvientes, nos está diciendo la soberbia, la avaricia, la vida de placeres desordenados porque comer es correcto, pero banquetear diariamente es un exceso, eso es gula. Que tengamos algún banquete cuando hay una fiesta, una boda, un cumpleaños, una razón para ello, no está mal. Si no nos pasamos tampoco a la borrachera o a enfermarnos de comer demasiado. Con un orden y un control, celebrarlo alguna vez no está mal. Pero el abuso, el desorden, eso es gula, eso es pecado. Y banqueteaba todos los días, cada día. ¿Ve? El pecado de la gula, junto con el pecado de la soberbia. Eso es el vestir de púrpura, de lino, etc. Y la avaricia, no quiere darle nada al pobre, todo para él, vive él en su riqueza gozando de lo suyo y no le importan los pobres. Junto a eso trae la vanidad, trae la gula, trae todas otra clase de vicios y pecados. La riqueza lleva a la avaricia.
Los placeres llevan a la soberbia, los honores llevan a la vanidad y el orgullo, y todo eso produce la dureza con los pobres y la falta de fe para con Dios. De hecho, esto es lo que le critica a Jesús y lo va a poner en boca de Abraham. Y dice, para que vean ustedes, aparentemente es la mejor vida y sin embargo es la peor muerte. Porque si tiene la mejor vida, entre comillas, queriendo decir mejor en placer, pero no en virtud, no en méritos delante de Dios, ¿qué es lo que trae? Y dice, murió también el rico. ¿Y dónde están los ángeles que llevaron a Abraham, a Lázaro al seno de Abraham? En ningún sitio. Los ángeles no se aparecen. Y dice, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él y gritó. Ahora estaba en los tormentos, en el infierno, y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo. Mojar la punta del dedo, ¿cuánto se puede beber? ¿Te vas a quitar la sed alguna vez mojando la punta del dedo? Pues si esperas quitarte la sed a base de mojar la punta del dedo, vas a hacer bastante deporte, ¿verdad? Una gota y otra gota y otra, hasta que se seque el vaso, ya vas a tener tiempo ahí. Que moje la punta del dedo. Fíjense el único consuelo que pedía el rico. Y dice, que me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. ¿Habrá llamas y fuego en el infierno o no? Yo no sé si ustedes creen a Jesucristo, si creen que es de fiar o no es de fiar. A lo mejor Él nos está engañando. Allá ustedes, vea cada uno si lo cree o no lo cree. Pero esto fue lo que Él dijo. Y Abraham le contestó, fíjense, esa muerte desgraciada del rico, desgraciada no por cómo había vivido y los honores, cómo la entierran, sino por dónde va a parar después de la muerte. Tienes que trabajar por tu eterna salvación. No busques solamente el vivir bien y el morir teniendo unos honores en la muerte, en el entierro. Tienes que buscar la eterna salvación. Dicen, así está en la Sagrada Escritura, por donde uno peca, por allí es castigado. Ten en cuenta esto. Según sean tus pecados, así será el sufrimiento. Eso lo vemos ya aquí en esta vida. Cuando una persona comete un pecado, dice el refrán, el ladrón piensa que todos son de su misma condición. ¿No es así? Uno que roba ya está pensando, me están acusando, me dicen esto por esto, y uno siente ese remordimiento de tal manera que cualquier cosa que dicen o pasa, enseguida le hace sentir mal y le hace sentir como que ya le están descubriendo, como que ya le están acusando, como que ya están... Y empieza uno como a cualquier cosa a acusar a los demás y tratar de defenderse. Ese es el primer tormento, el que tienen aquí por el pecado, porque después vendrá el segundo, el del infierno. Y cuando uno peca por el placer, ve por eso, que moje la punta, la lengua, que me refresque. El que se daba buenos banquetes y gustaba su paladar de buenos vinos, de buenos licores, de buenas bebidas, de buenas comidas, ahora es una lengua de fuego la que tiene y busca aunque sea una gota de agua que le refresque, porque los placeres le han llevado a esta condenación. La lengua seca se le abrasa.
por el castigo, por el pecado, por ahí, por la lengua pecaba, en el hablar y en el comer y gustar. Y luego, la dureza que tuvo con Lázaro, que no se compadeció ni le ayudó en nada, pudiendo hacerlo. Tienen ustedes, para que vean ustedes cómo Jesús no condena la riqueza. Hay un caso en la Biblia que tienen ustedes en el libro de Job, y Job era rico. Pero ¿qué hacía Job? Cada vez que él comía una comida o un banquete, siempre invitaba a unos pobres. De tal manera que a los pobres no les negaba a ninguno el plato de comida. Pero para sentarse a comer, siempre invitaba a alguien. No es al que venga a pedirle. Él salía a buscar. Oye, ven que vamos a tener, siéntate aquí. Y le ponía en el banquete. Compartía con los pobres. Este lo tenía a la puerta y ni siquiera lo invitaba, ni le echaba las obras. Y aquí tienen ustedes. Entonces el rico, Padre Abraham, que venga, que moje. Y dice, no. Abraham le responde. Además, primero, recuerda que tú tuviste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Él aquí es consolado y tú ahora sufres. Es decir, es esa ley. O vivimos rectamente o tendremos. Las penas hay que llevarlas con paciencia en esta vida o desgraciadamente después en la otra. Pero no te vas a librar de las penas. Entonces insistió, y le dice a Abraham, hay un abismo entre vosotros y nosotros para que nadie cruce de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces la condenación, ese abismo significa que la condenación es eterna y ya no hay cambio, no hay posibilidad de salir de ahí. Por eso hay que trabajar y hay que insistir en esa lucha para salir del pecado y poder salvarse, porque si te condenas no vas a salir de ahí de ninguna de las maneras. El rico insiste, entonces, manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que con su testimonio evite que vengan ellos también aquí a este lugar de tormento. ¿Creen ustedes que el rico decía esto por amor a sus hermanos? Porque tener a sus hermanos allí le iba a hacer sufrir más, le iba a sentirse él mal y eso le iba a aumentar el sufrimiento. No porque tuviera compasión de ellos, sino porque no quería sufrir más. Y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ustedes escuchan a Moisés. ¿Qué es Moisés? La palabra de Dios, la Escritura. Ustedes escuchan lo que dice la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y a los profetas, ¿quiénes son los profetas? Los sacerdotes, los que el Señor te ha puesto para que te prediquen. O a todo lo criticas y siempre estás en desacuerdo y te parece que la cosa es de otra manera. Pues ahí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquí tienen ustedes, miren, esta es la rebelión, para que vean ustedes la soberbia como sale en todas partes. No acepta el plan de Dios en ningún momento. No, padre Abraham. O sea, se atreve a decirle, está pidiéndole que le ayude y se atreve a decirle que no. No, padre Abraham, no está de acuerdo con lo que Dios hace, no está de acuerdo con lo que Dios ha revelado, con lo que nos ha dejado escrito en la Biblia. No está de acuerdo con nada. No, padre Abraham. Pero si un muerto va a verlos, se convertirán. ¿Creen ustedes que se van a convertir si un muerto va a verlo? A ver, ¿cuál es el milagro que tú estarías de acuerdo en aceptar y cambiarías totalmente de vida? Voy a poner algunos ejemplos. A ver, ese hombre, esa mujer que está viviendo en pecado mortal, que vive en adulterio, que no está viviendo con el matrimonio o que vive juntados sin casarse. ¿Qué hace falta para que comprenda que está viviendo en pecado y salga del pecado, abandone la vida del adulterio o que se case para salir de ese estado de convivencia, de fornicación en el que están viviendo? ¿Qué milagro necesitan?
ustedes son más culpables que otros, porque ustedes tienen aquí al Señor de los milagros. El Señor de los milagros nos ha hecho tantísimos milagros. En esta semana, antes de ayer, una persona me decía, mire, padre, mi hijo es un milagro. Y me contó el milagro que le había hecho el Señor de los milagros, que los médicos le dijeron, esto es un milagro, porque la enfermedad que tuvo, le dice el médico a la mamá, de los que tienen esta enfermedad, mueren, y se libra de la muerte, sale 1 de cada 1000, y los que salen con problemas, siempre quedan con un grave problema de salud, que muchas veces uno dice casi mejor que se hubiera ido, que no toda su vida sufriendo de esa manera. Y su hijo está perfectamente bien. Esto no ocurre nunca, es un milagro. Y tú tienes un milagro en tu familia y vives mal. Tú tienes un milagro cerca. Podemos ir a tantos feligreses, tantas personas de esta parroquia, que cuando uno va y habla, empieza a hablar un poquito y te cuentan un milagro y otro y otro y otro. Y tienen los milagros de la Santísima Virgen María. ¿Cuántos milagros ha hecho la Virgen? ¿Y cuántos conoces tú? ¿Y por qué no cambias de vida? ¿Por qué sigues en tu soberbia? ¿Por qué no aceptas lo que la Iglesia te dice y te enseña? Rechazas a esto, a Moisés, y tú vives sin cumplir los sacramentos, y tú vives y vas a misa cuando te viene bien y no vas cuando te sientes un poco cansado, y tú vives a tu manera, pero no cumples los mandamientos. Eso es, tienen a Moisés. Tienen la Iglesia, tienen los mandamientos, tienen la doctrina que Jesucristo nos da, pero no le hacen caso, no ajustan su vida a los mandamientos de Dios. Tienen a Moisés y tienen a los profetas. ¿Para qué vienes a la iglesia y le pides al sacerdote y después vas por ahí y haces lo contrario? No aceptas nunca el consejo de un sacerdote. Quieres salirte con la tuya. Eres soberbio. ¿Por qué insistes en pedir? Ven, padrecito, a tener una misa aquí en mi casa. Y yo te digo, el obispo lo ha prohibido, pues me voy a buscar a otro. Aunque ese otro esté suspenso a divinis o sea un falso sacerdote. ¿Por qué siguen esos falsos sacerdotes que no son sacerdotes celebrando misas? En capillas, en iglesias, en casas, porque tú no aceptas lo que te dice la iglesia, lo que te dicen los sacerdotes, quieres salirte con la tuya, es soberbia. Eso es el rico Epulón. ¿Ven? Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, yo quiero la misa en mi casa. Y si no tengo la misa en mi casa, me enfado con el sacerdote, me enfado con el obispo, me enfado con todo el mundo y me busco a quien sea, aunque sea falso. Eso es orgullo, eso es soberbia. ¿Ven? Ahí tienen la enseñanza de Jesucristo. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿Y qué le respondió el rico? No. ¿Y qué respondes tú? No. Es que no me puedo casar porque eso cuesta mucho dinero y ahora no puedo. Entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? Escuchas la palabra de Dios. Para tu condenación. ¿Quieres salvarte? Cambia de vida. Aprende a obedecer. No te rebeles contra Dios. ¿Ven? Abraham no se rebeló en su pobreza. No se rebeló en su enfermedad, no se rebeló en su soledad, en su ser rechazado y nadie le daba de comer. Este es el camino de la salvación, querido hermano. Rechaza la soberbia y sé humilde. Lo que no se puede, no se puede.
No se puede vivir en pecado y estar bien con Dios. Voy a ser muy devoto. Ya empezamos el sábado próximo, ya comienza la primera procesión del Señor de los Milagros. ¡Qué bien! ¡Qué felicidad! Y vives en pecado. No vas a misa. Te pasas el año entero mal. ¿Y crees que el Señor de los Milagros va a estar contento con que le acompañes en las procesiones, con que cargues su anda, con que hagas las cosas? Si lo haces para quedar bien, te engañas a ti mismo, mientes a Dios y vives aumentando tu soberbia, tu vanidad, tu orgullo. Ten cuidado, querido hermano, por ese camino no te vas a salvar, no te vas a salvar. Tienen a Abraham y a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, padre Abraham, pero si un muerto resucita, ¿de verdad que si un muerto resucita vas a cambiar? Ten en cuenta que los milagros que han sucedido, los que Dios está haciendo y la Virgen hace, son la prueba de tu dureza de corazón. O cambias si eres un santo, o si no, te servirá de mayor condenación. Tienes grave obligación de cambiar. ¡Ay de ti que te rebelas contra Dios! ¡Ay de ti que no aceptas lo que te dice la Iglesia! ¡Ay de ti que te ríes de los sacramentos y haces de acuerdo a tu gusto! Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Así de duro estás. Lástima de ti. ¿Ve? Me das lástima. Sí, Señor, te lo digo y te lo repito. Me das lástima. Tendrías que vivir una vida de santidad, porque tienes al Señor de los milagros, que ha hecho cantidad de milagros. Y ahora ya que entramos en el Señor de los milagros, repasaremos algunos. Pero tu vida sigue de esa manera. Qué lástima. ¿Por qué no cambias? Hoy te da Dios una oportunidad. Hermano, hermana que me escuchas, recuerda esto. Hay que escuchar a Moisés, la Sagrada Escritura, la enseñanza de Dios. Las costumbres humanas, esas costumbres de vamos a la cruz y hay que celebrar y hay que tener cerveza y hay que hacer todas esas cosas, no es lo que salva. Las costumbres humanas no es lo que te va a dar delante de Dios el poder ir al cielo y el que vengan los ángeles a llevarte al reino de los cielos. Es la palabra de Dios. Escúchala y cúmplela. Y eso te viene, lo siento, por boca de los profetas. Por eso escucha lo que te decimos en la iglesia, lo que te dice la iglesia a través de los sacerdotes. Te estamos explicando la palabra de Dios. Dime si en algo yo he dicho mentira. Entonces ven y dime, Padre, usted se ha equivocado en esto, en esto, en esto y en esto. Y yo lo aceptaré. Pero si te digo verdad, ¿por qué no lo aceptas? Soberbia y orgullo. Quita esa soberbia si quieres salvarte.